casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Amables oyentes de Radio Fénix, estamos en Habitar el Pensamiento, el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. A quien le habla, Gustavo González, actual secretario general de FUCBAN. Bueno, un gusto saludar a toda la audiencia. Y hoy teníamos como tema editorial la preocupación en nosotros acerca del problema de la rendición de cuentas. El inciso más golpeado de la rendición de cuentas, me refiero al apartado de todo lo que manda el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional, lo más golpeado ha sido la vivienda. No tiene un solo peso más en esta rendición, que es la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno, de esta administración. Por lo tanto, el tema de vivienda en general en el país, nosotros ya habíamos hecho un pronóstico que seguramente se va a aumentar el déficit habitacional en este país y no nos cabe duda. Luego han aparecido números por todos lados que no cierran por ningún lado, esa es la realidad, porque hay dos programas del Ministerio de Vivienda que se están impulsando. Uno es el programa Entre Todos, que ha construido la friolera, escuchen bien, de no más de 110 viviendas. Es una cosa increíble. Y le asignan lo que se llaman soluciones habitacionales, no sé qué dibujo arman para llegar a esa cifra, que además es un fideicomiso para hacer viviendas para pobres, pero ¿qué empresario de la construcción va a meter un peso ahí si tienen todas las exoneraciones habidas y por haber en la ley de vivienda promovida, que ha exonerado en millones de dólares a lo largo de todos estos años, no solamente de esta administración, a la industria de la construcción? Entonces es muy difícil que ese plan Entre Todos funcione. El avanzar va a dar para lo que dijimos de arranque. Siempre recuerdo las palabras del subsecretario del Ministerio de Vivienda, Hackenbruck, que dijo que para resolver el problema de los asentamientos irregulares se necesitarían la cifra aproximada de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Y tienen 400, no se necesita ser Einstein para darse cuenta que no van a poder ni llegar al 20% de lo que han planteado. Ni hablemos de aquellas 55.000 viviendas que le pasó como al Titanic, ¿no? Encalló. No hay ninguna posibilidad. Entonces eso nos preocupa, porque el derecho humano a la vivienda cada vez se ve más postergado. Hoy escuchaba algunos índices que daban acerca del problema de la pobreza infantil, ¿no? Que está muy ligada también, como siempre, a los sin, que no son sin techo, a los sin todo. Entonces, por ejemplo, ahí se notaba un porcentaje importante de niños que viven hacinados en viviendas insalubres, etcétera, etcétera. O sea que el problema cada vez se agrava más. Si votan para que tengan una idea, es el 0.45 del Producto Bruto Interno lo que se ha volcado a vivienda. O sea, nada, prácticamente la nada. Hoy tenemos a Marcelo Pérez, un amigo de la casa, docente de la Universidad de la República, un hombre estudioso de los temas de territorio, ¿no? Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? Buen día, Gustavo, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia y los compañeros y compañeras de FUCBAN. Bueno, queríamos justamente seguir conversando sobre el análisis que tú has hecho, entre otros, con respecto a esto que se coló en la rendición de cuentas, que es tratar una ley que tendría que estar en otro espacio en el Parlamento, porque hay una comisión parlamentaria de ordenamiento territorial que estudiaría eso, pero no, ahora lo cuelan con 14 artículos que se modifican prácticamente de la ley de ordenamiento territorial. ¿Qué consecuencias traería esto? ¿Cuáles son los problemas que ustedes ven desde el análisis que se realiza? Bien, Gustavo, está bueno colocarlo porque como vos traes, la rendición de cuentas tiene muchos aspectos y esta rendición de cuentas, como vos decías anteriormente, con el tema de la ausencia de presupuesto para vivienda, lo que uno está mirando siempre, y miramos todos, los que trabajamos en la educación, por ejemplo, miramos el presupuesto que se destina a la ciencia y la educación, que también, bueno, en el caso de la universidad también es cero, además de la vivienda, y
Y bueno, y uno está mirando eso, y lo que debate y lo que la población sigue es eso, y bueno, aparecen estos artículos a partir del 295, si no me recuerdo mal el número, donde se ponen de alguna manera, se proponen modificaciones a la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, y a otras normativas que hacen un conjunto de temas que son sensibles para pensar el ordenamiento del territorio, el desarrollo sustentable, las cuestiones medioambientales y demás. Ahí hay 3 aspectos que han salido ya en otros formatos donde ustedes han comunicado, han salido también en la prensa y que hemos varios académicos señalado, que tienen que ver por un lado con la flexibilización de algunas normativas vinculadas a los instrumentos de ordenamiento territorial, en particular lo que se llaman los programas de actuación integrada, PAI, conocidos como PAI, que es un procedimiento que establece la ley del 2008, la ley de ordenamiento, la 18308, la ley de ordenamiento, donde para modificar o recategorizar un suelo, para desarrollar otro tipo de usos que no son, por ejemplo, el rural, se necesita una serie de procedimientos. En la rendición de cuentas hay una serie de artículos que a mi entender y al entender de varios académicos y personas que han estudiado estos temas, vienen a flexibilizar ese mecanismo y a facilitar que ese proceso de categorización se pueda hacer siempre y cuando se declare el interés departamental de poder modificar un suelo. Antes, con la ley de ordenamiento y demás, tenía que haber como planes departamentales, planes regionales, planes locales, había como otras garantías a la hora de transformar un suelo. Pensemos que el suelo y el ordenamiento de ese suelo es una cuestión fundamental, que es un resorte de toda la sociedad a través del Estado. Y modificar ese suelo implica decir qué cosas quiero que pase arriba de ese suelo y qué cosas no. Por ejemplo, qué cosas quiero preservar y qué destino quiero dar. Con el suelo rural además tiene la particularidad que es muy difícil, como hablábamos en otra instancia, que después que el suelo se transforma de rural a suburbano o urbano, como una de las cosas que puede permitir hacer un programa de actuación, sí. Ese suelo que fue urbanizado vuelve a ser rural. O sea que una actividad de tipo productiva, agraria u otro tipo, es difícil que vuelva a suceder, ¿no? Ya después que uno deja de trabajar la tierra o usar esa tierra con ese fin, es difícil que vuelva a hacerlo. Bueno, entonces poner este instrumento, flexibilizarlo, nos debería al menos alertar, llamar la atención y decir, bueno, ¿qué es lo que está atrás de esto? ¿No? Que la pregunta. Ahí está el tema, ¿no? Acá hay un cangrejo abajo de la piedra, como se dice popularmente, porque nada se modifica, porque esto de la flexibilización ya uno lo enferma, ¿no? O sea, hay que flexibilizar siempre para el lado del capital. Entonces, esto, que es el cambio de la categorización de suelo, ¿con qué tiene que ver? ¿Por dónde puede venir el cangrejo? Y bueno, habitualmente si uno piensa que todo el tiempo el capital inmobiliario necesita, y la industria de la construcción necesita suelo nuevo para producirse, y además el suelo es un tipo de mercancía particular, porque es una mercancía que no es el producto del trabajo del ser humano, está ahí, y en todo caso la propiedad privada es la que hace valorizarlo y el deseo de varios actores o personas o propietarios es el que le da un valor. Esa mercancía que además no la podemos prescindir de ella, siempre necesitamos un suelo para habitar, pero para la construcción cada vez que empieza una obra necesitas un suelo, y además eso no lo puedo mudar, no lo puedo llevar de un lado y no lo puedo reproducir, o sea, es finito, es lo que hay. Es lo que hay. Es un elemento fundamental. Entonces estamos hablando de que el suelo se convierte en un dinamizador del sistema en que vivimos, de la sociedad capitalista, y en particular la renta que se puede producir de ese suelo es fundamental. Llevado a lo concreto, aterrizando hasta lo concreto, el capital inmobiliario siempre requiere suelo, y ese suelo hay zonas que es más apetecible, rentable. Por ejemplo, un suelo que es rural, uno lo puede comprar en un monto, y efectivamente si hay una decisión política administrativa, que en el caso uruguayo pasa fundamentalmente por los gobiernos departamentales, porque son competencias que le da la Constitución, después que el Ejecutivo y el Legislativo lo permiten hacer ese desarrollo del PAI, que puede tener intervención o no del gobierno nacional, de acuerdo al caso, digo puede tener, porque a veces hay evaluaciones ambientales, etcétera. Lo que pasa con eso es que hay una valorización, donde yo tenía un terreno que no lo podía dividir porque era rural, a partir de que hay un cambio de suelo, uno lo puede fraccionar y, como se explica habitualmente, dividir en tantos lotes,
y cada uno de esos lotes genera una valorización. Esa valorización, que es una decisión política administrativa, es capturada por un privado que compró ese suelo o detenta ese suelo. Compré el suelo rural a 100 pesos, lo lotifico en 50 lotes Sí, y cada lote lo puedo vender a 1000. exacto. Exacto. Y ese cambio de uso del suelo, que es una decisión que habilita a la sociedad a través del Estado y su sistema político, es capturada por ese privado. La ley de ordenamiento prevé una cosa que además es usada muy poco, que sería muy bueno que en organizaciones como fútbol y como en el campo popular en general se pueda discutir, que previó lo que se llama retorno por mayor valor. En la academia se le llama recuperación de plusvalía urbana, ¿no? Que hay en muchos países. Eso que en Montevideo se usa hace mucho tiempo y es el que lo aplica con más orden. En otro departamento acostado lo aplica la Intendencia Canelones hace un tiempo. En Maldonado se ha aplicado, pero para los construcción en altura, pero no para el cambio de suelo, por lo menos no se aplicaba antes. Y esa recuperación de plusvalía es que la sociedad, a través de los gobiernos departamentales, recupera algo esa plata para invertir en otro lado. ¿Está bien? O sea, que sea algo de lo que capta, de lo que se apropia de esa renta el privado, por ese cambio que hace la sociedad, podría ser. Ese mecanismo que prevé la ley es muy poco usado, o sea que lo que está pasando habitualmente, lo que pasa en la general de la ley en nuestro país, es que esa valorización se la queda 100% el capital. Y en cuando se aplica un monto muy bajo. Incluso, a nuestro entender, en el caso de Montevideo, que es el que tiene más cultura de planificación y de cobro de este tipo de retornos. Ahora, cuando tenemos el PAI llevándole a la rendición de cuentas, al flexibilizar esos criterios, una hipótesis que se podría decir es, el capital sabe que necesita generar un procedimiento, hay un procedimiento que permitía que prevía la ley y el PAI, que generaba determinado espacio, y eso enlentecía el negocio, de alguna manera, o hacía más burocrático, podría decir en sus términos, y generaba, o podía generar más garantía. Digo generaba o podía generar porque hay veces que igual se le encuentra la vuelta para dimensionarlo, pero centralmente, y creo que lo ha dicho las propias autoridades que han sido entrevistadas, se trataba como de ayornar a lo que sucede o tratar de flexibilizar como para dar más dinamismo al capital inmobiliario. Entonces, llevándolo a cuál es el cangrejo que está abajo, puede ser una hipótesis y decir, bueno, los capitales inmobiliarios entienden que los PAI o determinados procesos e instrumentos generan demora, esa demora son plata, traducido, y son tiempo, y en eso también se juega la rentabilidad es lo que invierto, pero lo que me lleva a retornarlo. Puede haber ahí un elemento a comprobar, a discutir, al menos alertarnos, decir, del otro lado, del lado del Estado y la sociedad, en la medida que hay más flexibilización o el mecanismo se simplifica o hay países de alguna manera como abreviado o lo que fuera, tenemos menos garantía para incidir en eso. Claro. Bueno, ese es uno de los artículos que yo creo que va a ser el más difícil de que no lo apruebe el Parlamento Nacional, porque yo estoy convencido que hay una fuerte presión del capital inmobiliario que se ve a diario en Montevideo, ¿no? Es decir, desde las construcciones a través de la ley de vivienda promovida, que cada vez son más, que uno después pasa cuando están inaugurados esos edificios y de noche ve pocas luces, ¿no? Es decir, que hay mucho que está quedando vacío, digamos, ¿no? Porque obviamente que construyen una calidad de vivienda a un costo que no es para el que está dentro del déficit habitacional. En general, las familias que están dentro del déficit habitacional son aquellos que no tienen capacidad de ahorro, no tienen guita como para poder, para una vivienda de un dormitorio, $108.000, ¿no? Están vendiendo a $160.000 2 dormitorios. En cualquier momento, no sé, allá nos mira Federico, el operador, yo sé, Federico, que vos estás por comprar algo de eso. Pero además hay que incorporar, perdón que te interrumpa, sí, Gustavo, pero hay que incorporar, porque esa ley necesitamos discutirla bien. Es una ley que viene de los periodos de la administración anterior y que es mala y ahora se aplica peor, a mi juicio. Si uno lo piensa desde la perspectiva del derecho a la ciudad o el derecho a la vivienda, claramente, si uno lo piensa como dinamizador de la economía, como fue pensado en su momento, o lo que fuera, o puede ser que le parezca bien, pero claramente lo que se cuela a través de tipo de productos inmobiliarios, se cuela una cosa que me parece que tenemos poco estudiada, y ahí me hago cargo de la autocrítica también de la academia y la universidad, que es cómo se cuela el sistema financiero en la producción de la vivienda y cómo se cuela la especulación inmobiliaria. Y el capital, hoy actualmente con el sistema financiero, requiere fijar
como decía algún académico, fijar espacialmente la plata que circula de forma global. Entonces los bonos o otro tipo de financiaciones requieren en algún lado que ese capital se traduzca en ladrillo, en suelo y demás. Entonces, hoy esa producción de vivienda, el negocio es previo a incluso a que se ocupe. No es tan importante como era antes vender esa vivienda. Obvio que si se vende mejor, pero está lleno de viviendas vacías por los costos que vos decís, pero también porque Uruguay no crece demográficamente. No, y además de crecer, los sectores que tienen ese déficit, como decir, no accederían a eso. Pero además hay otra cosa que no preocupa tanto. A la medida que yo produzco un edificio, fijo ese capital que está circulando y hay bonos o el capital financiero vinculado al inmobiliario, ya están generando ese producto en la medida que transforman suelo, que pueden elevar y fija ese costo. Entonces no hay problema con especular con eso. Lo mismo pasa con las oficinas, a veces offshore las oficinas de trabajo y demás, que ves 300 oficinas y hay 4 ocupadas, hay 3 negocios, y que la propia construcción ya está justificando ese trabajo. Bueno, ahí hay un libro muy interesante que sacó Raquel Rolnick sobre la financiarización de la vivienda, ¿no? Es decir, creo que ella, como tú ahora lo has dicho, lo explica muy bien. Nosotros inclusive hemos visto la posibilidad, triste y lamentable, que sería una posible, en un futuro, no muy lejano, yo lo veo, una posible burbuja inmobiliaria, ¿no? Es decir, ¿por qué esto de seguir construyendo y demás, que además tiene las exoneraciones del Estado en forma brutal, ¿no? La que no tiene la cooperativa. No, claro. Ni otros planes de vivienda. Claro, ellos, por ejemplo, no pagan el IVA en los materiales de construcción, entre otros impuestos que están exonerados también. Patrimonio, IRAE, todo eso, no pagan nada. Lo cual es inadmisible, ¿no? Ahora tuvimos una contestación del Ministerio de Economía y Finanzas, que nosotros planteamos este problema, y nos dijeron que por el momento no se puede estudiar. Por el momento no se puede estudiar, quiere decir, sigan muchachos como están, ¿no? Pagando el IVA a los materiales de construcción, las cooperativas y las grandes empresas de la construcción, ¿no? Porque se cobijan en esta nefasta ley. Ese es uno de los artículos preocupantes. También había otro que nos alegramos, aparentemente el Ministerio dio marcha atrás, que era, pero a mí me interesa que se explique, el de la línea de la faja costera, que iban a modificarlo también, pero ahora el ministro, te digo porque el otro día estábamos con el compañero Quique Cal en el Parlamento Nacional, recibidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y cuando yo empiezo a fundamentar contra este artículo de la faja costera, inmediatamente me pararon los diputados ahí y me dijeron, no, acaba de comunicar el ministro que ese artículo se saca. ¿Pero qué implicaba ese artículo? Bueno, la propuesta traía a la faja costera una revisión de la preservación de la costa y los 150 metros que decimos, ese clásico de que hay que respetarle de la Riviera, y de lo que se puede producir en eso. Todos los veranos, sobre todo, vemos estas discusiones cuando vienen a demoler alguna casa que está sobre la playa y demás. Y bueno, lo que traía estos artículos era la discusión de cómo se respetaba esa faja costera y había una discusión en la interna del Ejecutivo, que entiendo yo que fue parte de por qué se retiró, que era si se podía retirar toda por parte del Estado, si se retiraba toda sin indemnizar. Pero a mí la que nos parece más preocupante del punto de vista, otra vez, de como el derecho a la ciudad, el ordenamiento territorial, etcétera, era si se permitía, o sea, albergaba que se pudiera ocupar de alguna manera, de forma formal, esa faja costera y en particular generar como barreras que además de ser ambientalmente o hacer más frágil ambientalmente lo que se pone arriba, también del punto de vista paisajístico hicieran que hubieran como obstrucción incluso visual a poder ver la playa. La otra vez contigo hablábamos de los ejemplos de las playas, los países donde incluso el acceso hasta visual a la playa o los mecanismos de entrada son como complicados. Acá no estaba dicho de que eso para ser justos, eso no hubiera, pero podía terminar quedando una barrera visual si se admiten edificios que estén entre, digámosle, la playa y las calles o las rutas. Se ponía todo en discusión qué se podía hacer con respecto a lo que se podía producir y lo que admitía y no. Entonces, de alguna manera, la alerta nuestra es cómo se empieza a revisar un criterio que ha sido como históricamente muy defendido en el Uruguay, el acceso a las playas de forma democrática, el acceso a la visual, al paisaje de forma democrática,
y el respeto también a la preservación ambiental de lo que se puede hacer en esa Sin zona. duda. Eso que en otros países parece una cosa de locos y es difícil, incluso uno puede ir kilómetros para poder entrar a una playa. En Uruguay era un sello de lo contrario, de democracia y demás. Entonces, poner en revisión en una ley como la rendición de cuentas, algo que tenga que ver con el código de agua, el ordenamiento territorial, al menos nos llamaba la atención. Así que buenísimo que se pueda revisar eso y en todo caso que si ese tema se quiere poner a discusión se ponga otra vez por los canales que corresponden de mayor debate público. Sí, además, este artículo es apetecible sobre todo para las grandes cadenas hoteleras, ¿no? Nosotros tenemos un muy bonito en este país, ¿no? Las playas, etcétera, y yo, como hablábamos en otro programa hace unos días, he vivido en países donde no se ve el mar, es decir, hay lugares donde se ha amurallado la playa y cuando te abren unos portones vos ves que adentro está un hotel. Y el hotel además, bueno, tiene su restaurante en la playa, es bastante como loco, ¿no? Pero bueno, si este artículo prosperaba, y bueno, de alguna forma se le iban a abrir las puertas a estos capitales, que ya mirá, la otra vez me comentaban que en Punta del Este, por ejemplo, ya había algunos hoteles que ponían ¿cómo se llama? Reposeras para tomar el sol en la playa y le ponían un cartel. Decía, estas reposeras son del hotel tal y quienes podían estar ahí eran los que se hospedaban en ese hotel. O sea, una forma de... Bueno, sí, en Punta del Este hay varios indicios de eso y las discusiones con la intendencia y las inspecciones de eso. Y sí, instalan cosas que en otros países son habituales, por suerte en el nuestro lo han sido, pero también respecto a la franja costera han habido debates de instalaciones de emprendimiento inmobiliario, de las islas famosas. La isla, también la modificación por obra pública, pensemos el debate ahora que se dio en torno a Punta Colorada y la intervención incluso de la universidad como defendiendo a los vecinos que se oponían al atrasado nuevo de la Rambla por parte de la Intendencia y se judicializó eso. Pero están habiendo como debates donde realmente nos ponen en discusión cómo preservamos nuestra franja costera en todos los sentidos, en el sentido ambiental, en el sentido territorial y en el sentido también del acceso a lo más democrático que tenemos los ciudadanos. Entonces, abrir una rendija para repensar o poner en discusión la franja costera en la rendición de cuentas no parece lo mejor. Bueno, por suerte lo retiró el ministerio. No sé si comparto la fundamentación que dio el ministerio porque es media confusa para sacarlo, pero lo real es que se sacó y como tú decís, bueno, en caso de que se quiera discutir, que se discutan los... Y la fundamentación, la que escuchaba de prensa, ¿no? Uno no conoce y es bueno hacer un comentario, por lo menos del lugar del que nos toca a nosotros como investigadores, fundado, pero la discusión creo que quedó entrampada en el tema de propiedad privada y franja costera, si iban a demoler algo, si lo iban a resarcir o no al que le iban a demoler y no, y eso es complicado. Ya había habido algún legislador que ha planteado alguna advertencia del oficialismo sobre eso y nos parece que lo que se proponía al menos daba para discutir varios más aspectos, como veníamos hablando, y no solo eso de si se resarce o no, si se le paga o no a alguien por demoler o no, que es una discusión que por lo pronto tenemos cada verano. Y claro. En particular con Rocha y otra zona. ¿Qué otro artículo veías como preocupante también? Y bueno, hemos hablado y han hablado otros académicos, no es un tema que es un tema que conozco, pero hay otra gente y otros compañeros, colegas y compañeras que lo manejan mejor, que tiene que ver con el tema de las zonas inundables. Ajá. Ahí introduce, creo que sería como el tercer gran aspecto de los que está, introduce tú una discusión sobre las áreas inundables, siempre es una discusión que suele cortar por el hilo más fino, como se dice, y pone el foco en los pobres, en los segregados, en los expulsados, que han ocupado de forma informal a partir de asentamiento y no van porque sí en esas zonas, si van a esas zonas porque es más difícil que el capital u otro lo saque. Si ocuparan en la zona más high o más de barrio, que esa sería más fácil que evitaran esa ocupación. Entonces tiene que ver con ese sentido. Es verdad que es un problema porque hay gente que es difícil consolidarlo, que vive con
con preocupación cada vez que hay una inundación, un desborde, ahora que estamos en pleno cambio climático, Sí, sí. además de todas las discusiones que podemos hacer con el agua, es verdad que a los episodios de sequía le vienen episodios después de mucha lluvia, eso lo vemos en el mundo. Nosotros tenemos que dejar de pensar que somos una excepción a la cosa, pero es verdad que esa gente está acostumbrada, que esas personas, esos compatriotas, están acostumbrados a tener que estar mirando eso. Entonces, lo inundable es un problema, lo que es un problema es que se diga que no se pueden, que de alguna manera, antes de alguna manera se planteaba que no debería generarse desarrollo urbano ahí, que eso sería promover otras condiciones de vida digna para la gente, que después no se cumplía, se cumplía en parte. Toda esa discusión que ya sabemos, de la no atención a las personas ahí. Y otra cosa es que ahora la rendición de cuentas introduce algo como diciendo, bueno, no se deberían desarrollar este tipo de cosas o emprendimientos inmobiliarios, pero capaz que pueden haber otro tipo de cuestiones. Y además se introduce la idea de un mapa de riesgo. Y eso no existía. Un mapa de riesgo que diga si hay un alto riesgo, medio alto, y eso genera de alguna manera un crisol que al menos a nosotros nos llama la atención, porque uno antes decía, ¿es inundable? No es inundable. Y si es inundable, no se puede regularizar, no se puede ir a una cooperativa, etcétera, etcétera. La introducción de mapa de riesgo como innovación al menos nos llama la atención. ¿Cómo se va a construir ese mapa de riesgo? ¿Qué va a hacer que el mapa de riesgo, si no es tan alto el riesgo, sí permitan construir un tipo de actividades o no? Además, no sé, al menos abre una... No es claro, Marcelo, el artículo, porque después dice que no se autorizará vivienda para residencia permanente. ¿Y qué quiere decir? Que para la que no es permanente sí. Está mal hasta redactado, yo diría. Sí, es claro lo que vos decís. Yo estaba ahí dando por sentado, pero claro, es residencia o permanente, emprendimiento inmobiliario permanente, pero si es otro tipo de actividad, que sí, se podría. Si quiero poner un boliche, si quiero establecer un tipo de negocio, sí, no sé, me parece que no queda claro y me parece que introduce más incertidumbre el tema del mapa de riesgo, porque el mapa de riesgo, ¿qué trae aparejado? Porque es que ¿cuál es deja de ser el inundable la vara y la vara va a ser el alto, el medio o el bajo. ¿Y quiénes construye esa vara? Me parece que ahí entramos en un terreno que es difícil y que nos descentra en decir, tenemos compatriotas o personas que viven en sectores inundables porque como sociedad y como Estado no le estamos dando respuesta a su derecho a la vivienda y a la ciudad. Exacto. Nos vamos a una tanda y seguimos después en Habitar el Pensamiento, programa oficial de fútbol. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Continuamos en Habitar el Pensamiento con el catedrático Marcelo Pérez, un amigo de FUCBAN y un compañero que ha estudiado sistemáticamente todos los problemas. Hablábamos en la primera media hora de los riesgos de que se aprueben esta rendición de cuenta los artículos referidos a la Ley de Ordenamiento Territorial. Pero ahora vamos a un tema que, a mi juicio, me voy a poner un poco en abogado del diablo, se habla poco en este país, que es el tema del derecho a la ciudad. Yo sé que tú sos uno de los impulsores de este derecho junto a otros compañeros, pero bueno, sería importante, ¿qué implica el derecho a la ciudad? Bueno, primero, gracias por introducirlo. Sé que es una preocupación reiterada tuya y del movimiento cooperativo en su conjunto. El derecho a la ciudad es ampliamente discutido. Uno lo puede discutir desde el plano más urbano y quedarse en cuestiones físicas. Uno lo puede discutir desde el plano del acceso a algunos bienes urbanos, o lo puede discutir también desde el plano político. La gracia es que el derecho a la ciudad como un derecho colectivo requiere necesariamente pensar una ciudad que sea para todas y todos. Entonces el derecho a la ciudad tiene que ver con la posibilidad de habitar de forma democrática y justa el conjunto de bienes materiales, inmateriales y servicios para el conjunto de la población. Eso claro que incluye los servicios urbanos, pero no solo, tiene que ver con cómo los habitantes en nuestra vida cotidiana ejercemos ese derecho al espacio público, al debate o al intercambio que genera ese espacio público. ¿Cómo accedemos a los bienes materiales también, a la vivienda, al transporte, al conjunto de bienes que hacen a nuestra vida cotidiana, en esta forma de habitar lo urbano y la ciudad? Eso ha sido largamente
problematizado desde la academia, pero también desde los movimientos sociales. Desde la academia claramente está la referencia siempre a Lefebvre, a ese pensador, él mismo multidisciplinario, filósofo, sociólogo, historiador francés, pero bueno, ha dado que tiene una perspectiva radical. Esto también hay que decirlo, porque hoy hasta la ONU y ONU Habitat habla de derecho a ciudad de forma que no es la que le daba a Lefebvre, a veces vaciada, y él lo que se planteaba con esto era un proceso de reforma urbana, de profundo cambio estructural que permitiera una ciudad justa, equitativa, en esta línea que decíamos. Y él hablaba, entre otras cosas, de cómo se construían una ciudad de alguna manera democrática. También desde el campo de los movimientos sociales, ustedes han sido dinamizadores también de esa discusión, se ha discutido bastante de cómo eso se aterriza después en un programa, digámosle político con mayúscula, que desarrolle un avance en ese sentido y que convoque un conjunto de organizaciones y actores sociales que tienen que ver con la vivienda, pero no solo, que trasciende la vivienda. Tú hablaste, ya cuando entramos en el tema de derecho a la ciudad, de servicios urbanos. ¿Qué entendemos por servicios urbanos que todo ciudadano y ciudadana tendría que tener derecho a ellos? Y bueno, habitualmente hablamos del acceso, por ejemplo, al agua potable, ahora que estamos discutiendo, el acceso al saneamiento, en su diferente forma, porque nosotros en la cultura uruguaya tenemos asociado al saneamiento a la red general, que es un derecho, pero pueden haber otros, si son de igual de calidad y no tienen de alguna manera repercusiones ambientales. Hablamos de tener acceso a espacios públicos, y ahí no solo hablamos de la plaza, hablamos también de tener acceso a una vereda. Hay barrios que no tienen vereda, que la gente no puede transitar por una vereda, una calle. Lefebvre decía que el principal espacio público era la calle, que era el principal lugar de encuentro y de vida urbana. Un parque, una plaza, el transporte colectivo, el transporte público, eso también forma parte, el acceso, la calidad. Vaya si es un debate que nos merecemos. En este país no hay un movimiento por el transporte, y el transporte no es que sea una cosa que esté óptima, y no nos merecemos. Y cuando digo el transporte no estoy pensando solo en el ómnibus o en el bus, también pienso en lo que hace a la circulación peatonal, a la bicicleta y demás, a las formas colectivas, que nos demos para eso. Entonces todo eso y otros más forman parte de esos servicios urbanos que deberíamos tener como población. Y en la medida que eso no está garantizado, hay derechos que no estamos teniendo. El de las calles es claro, y el de las veredas, ¿no? O sea, cuando tú vas a la periferia, enseguida ves el problema, ¿no? Termina la calle, pasto, una canaleta, y arreglate los días de lluvia, ¿no? Es decir, eso es uno de los temas. O el peatón caminando en el mismo lugar que pasa un auto, ¿sí? Como en los barrios. Con los riesgos que son. El derecho a la sombra. Hay barrios que ser pobre implica ser pobre hasta de sombra, a veces no tenés con los calores una sombra. O el derecho al asoleamiento, a la luz. Y ahora traído con lo que traíamos antes, los edificios, cada vez más hay espacio en la ciudad que no hay sol, que no hay asoleamiento, que no hay iluminación. Bueno, eso también hace el derecho a la ciudad. Cómo yo accedo a un lugar que sea de alguna manera digno en ese sentido, que sea apropiado, que responda a las necesidades que tengo como familia, pero como barrio. Y bueno, todo eso forman parte de los derechos que implican este derecho colectivo. A veces parece tan amplio que parece poco admisible, pero después en la vida cotidiana uno lo puede ver. Lo tenés todos los días en la puerta. Sí. También hablaste de reforma urbana. Los antecedentes de planteos de reforma urbana que yo he encontrado, uno es en el primer Congreso del Pueblo, que hay apenas unas líneas donde plantea a los trabajadores debemos impulsar una reforma urbana, pero no lo desarrolla más. Seguramente, o quizás en las comisiones de aquel Congreso del Pueblo capaz se discutió más, pero lo que aparece es eso. Luego Fugman, a partir de toda la lucha de las ocupaciones de tierra del 89, teorizamos sobre un documentito que era La Reforma Urbana Va, básicamente definido en torno y a partir de la experiencia práctica, ¿no? En la lucha por el suelo y demás. Pero este tema de reforma urbana yo creo que ni siquiera la izquierda lo toma. ¿A ti qué te parece? ¿Qué implicaría un programa de reforma urbana? ¿Y por qué es clave? Bueno, me parece que es clave porque ha habido un sesgo, esto es una opinión personal, sobre todo en la izquierda latinoamericana y además de la izquierda del pensamiento crítico, de cuando pensábamos reformas vinculadas, por ejemplo, al suelo, siempre estábamos mirando más lo agrario y lo rural que lo urbano. Me parece que ahí tenemos un tema.
Y hoy parece medio irrevertible que el proceso civilizatorio lleva, como lo vemos cada vez, y Uruguay es muestra de eso, que las personas vivimos de forma agregada y en grandes ciudades y poco menos en el campo. Y el campo cada vez requiere menos mano de obra, si bien hay que preservarla, y que el modelo es de mayor concentración y todo lo que sabemos, hay que pensar un proceso de reforma urbana, decir qué ciudad, qué forma urbana pretendemos. Y en la medida que no lo pensamos, eso lo regula, entre comillas, el mercado. Dispone dónde están los ganadores y los perdedores, qué tipo de bienes servimos. Entonces, un proceso de reforma urbana para mí es es una propuesta imprescindible, inevitable, siempre que se quiera de alguna manera pensar un cambio estructural que lleve a una sociedad y a una ciudad justa y democrática. Si no lo pensamos así es muy difícil. Y cuando decimos qué tipo de cosas tendría que hacer, y bueno, claramente en las cosas que veníamos hablando, en términos del suelo, claramente el Estado tiene una responsabilidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad como sociedad de decir cómo queremos que esté organizado el territorio en el que vivimos. Y ahí hay una discusión que tiene un cambio estructural, reforma urbana, es cómo convive o cómo discute con la sacrosanta propiedad privada. Yo creo que ahí deberíamos inclusive reivindicar el análisis de Bas Ferreira con respecto al tema del suelo, ¿no? Cuando decía él que el suelo para componente habitacional, él lo definía con claridad, tendría que ser absolutamente público y no privado. Tal cual. Hace poco había un ciclo que reivindicaba el aniversario de Bas Ferreira, y Bas Ferreira claramente ponía en discusión el tema de lo que hoy llamamos el derecho al suelo. Exacto. Y en ese sentido él decía que tenía que haber suelo disponible para que la gente pudiera habitar de forma digna. ¿Vale? Usabas otras expresiones de la época, pero el concepto por detrás es ese. Es decir, sin duda un esquema de reforma urbana, como un aspecto, tiene el tema del suelo. En algún lado se tiene que poder desarrollar la vida cotidiana de las personas, entre ellas todos los servicios urbanos que mencionábamos y la propia vivienda. Y eso implica pensar que la única forma, que no es la única forma legítima ni debería ser la central para pensar una sociedad democrática y justa, la propiedad privada individual, y que pueden haber otras formas de propiedad, como nos enseñan las propias cooperativas con la propiedad colectiva, que puede haber otra participación del Estado en las formas propietarias, que pueden haber usos sociales y usufructuarse, y eso es un elemento clave, a mí me parece, para pensar el derecho a la ciudad y un esquema de reforma urbana. Ahí tenemos un aspecto claro. Otro aspecto que me parece claro, que no es menor, que es el tema que ustedes también han dinamizado, como se ha discutido bastante, que tiene que ver con cómo se vincula la vivienda en tanto mercancía o derecho. Y es un aspecto claro de la reforma urbana. Si uno piensa que la vivienda centralmente es una mercancía y por tanto lo que hace el Estado es subsidiario al mercado, va a seguir pensando la lógica que vivimos actualmente, que las políticas de vivienda se hacen con lógica de subsidiar el acceso al crédito. Centralmente es eso lo que hace. Incluso las cooperativas, yo también veo una cooperativa, pagamos 25 años en crédito. Entonces no está garantizado el derecho, lo que está el Estado es viendo como subsidiario facilita un acceso a una vivienda, sea a través de planes de público de vivienda, el banco hipotecario, una cooperativa, entonces, y en el mejor de los casos lo que hay es un subsidio total, pero siempre está pensado en relación al crédito. Entonces eso descentra el derecho y lo transforma en mercancía. Entonces ahí tenemos otra discusión, que es eso, y al lado de esa discusión viene toda la discusión con la especulación, claramente. La reforma urbana, pensada de un programa de derecho a la ciudad, se debería meter con la especulación inmobiliaria. No pueden convivir un esquema de derecho a la ciudad con un esquema de construcción de vivienda para especulación del mercado financiero. Exacto. Entonces ahí tenemos un segundo elemento que es importante. Otro tercer elemento que me parece importante, hablamos del suelo, hablamos de la vivienda, es cómo se da la justicia territorial. Es decir, cómo se distribuyen los bienes a los que accedemos, incluso los servicios urbanos, en conjunto de la ciudad. Si no tenemos plazas clase A y plaza clase B, plaza para ricos, avenidas para ricos, avenidas para pobres, transporte para ricos, transporte para pobres, bienes culturales, container para uno, para otro gozo. Los pobres tienen que cortar el pasto y gestionar sus espacios públicos, los ricos se lo cortamos. Entonces estamos haciendo obviamente una simplificación, pero tiene que ver con eso. Hay justicia distributiva en los bienes que tiene la ciudad. Bueno, un esquema de reforma urbana debería decir, hay que garantizar espacios públicos en el sentido amplio, pueden ser cerrados o abiertos, hay que garantizar espacios públicos, techado o al aire libre, que sean de calidad, y hay que asegurar esa calidad. Y no importa si yo vivo en Flor de Maroño o vivo en Pocito, no importa si vivo en el Cerro
o si vivo en Punta Carreta. Entonces, ahí hay otro concepto que implica sacar la cabeza de que el proceso de reforma urbana es yo tengo los bienes en función de lo que pago de contribución inmobiliaria. Entonces eso aleja de una idea de que cada vez peor, cada vez está planteada con mayor riesgo, que por ejemplo traen el objeto que yo estudio, los barrios privados, que es esa idea de ciudadanía patrimonialista. Yo tengo o soy ciudadano en función del patrimonio que tengo, porque puedo pagar determinados bienes y servicios que otros tienen. Entonces está lo que tiene el conjunto de la sociedad más público y está lo que pueden pagar algunos. Eso, seguro, en un esquema de reforma urbana, de derecho a ciudad con cambios estructurales, tiene que ponerse arriba de la mesa una redistribución de esos bienes. Y después hay otro conjunto de discusiones que tenemos que hacer que tienen que ver con el lugar que tienen en la reforma urbana el conjunto de actuaciones vinculadas a la ciudad y lo urbano en el conjunto del esquema del modelo económico que tenemos. Eso es fundamental. Claro. Es decir, es indispensable. Si yo creo que en realidad la industria de la construcción la tengo que fomentar a cualquier costo para que me genere empleo, y ese es mi modelo de desarrollo, claramente todo lo anterior que dijimos se va a dar de bruces, no va a ser contradictorio, porque si mi forma de que mi gente trabaje, que todo el tiempo necesita haciendo obra, no importa si es para especulación o no, entonces voy a ir en contra de ese garantizar esos derechos a la vivienda, a la ciudad. Entonces, un proceso de reforma urbana necesariamente tiene que tocarse y discutir cuál es el modelo de desarrollo que tenemos. Hay una discusión central ahí. Entonces dijimos la propiedad, dijimos la vivienda, dijimos los servicios urbanos, dijimos la reproducción en la ciudad y dijimos la relación entre la ciudad y el modelo económico. A mí me parece que ha sido muy claro con respecto a cómo estructurar una posible reforma urbana que se debe transformar en un programa político y social para llevarlo adelante. Marcelo, hoy cuando hablábamos de la rendición de cuentas, en tu carácter de académico también, planteaste, con razón, el tema de la falta de ver en el presupuesto nacional como importante la universidad. Ya que estamos, aprovechemos para ¿en qué se ve afectada con esta rendición de cuentas la universidad? Bueno, se ve afectada de muchas maneras. Por suerte, la Universidad de la República cada vez más entran más uruguayas y uruguayos, estudiantes que ingresan a la educación superior, a una educación superior que es gratuita. Claro. Y que ha tenido un desarrollo sustantivo en los últimos años en el interior del país. La universidad tiene centros regionales, tiene 3 y ahora está armando un 4º centro regional. Y ese crecimiento no ha sido acompañado con los recursos de funcionarios y de docentes para poder dar cuenta. Es decir, yo tengo la buena noticia como país que cada vez gente, que es lo que quiere cualquier sociedad, que incluso voy a hablar una palabra que yo no suelo usar, pero un esquema de desarrollo, digamos, de la ciudad donde la ciencia, el conocimiento, la educación superior es importante, y no tengo los recursos para atender a esa población estudiantil que por suerte está accediendo en Montevideo y en el interior del país a la Universidad de la República. ¿Tenés algún dato de cuánta gente en los últimos años? No quisiera entrar en eso, pero hoy andamos arriba de los 120.000 estudiantes en la universidad. Seguramente me quedé corto, creo que ya estamos casi 140.000, no tengo el dato preciso, pido esa disculpa de él porque no venía con ese dato, pero bueno, ha crecido sustantivamente en miles y ha crecido sustantivamente en el interior a partir de la oferta nueva que se ha abierto en Rivera, en Cerro Largo, en Tacuarembó, en Rocha, Maldonado, 33, ahora se ha abierto la Casa de La Valleja. Tenemos todo lo que es la Regional Norte, que es más histórica, Salto, Paysandú, ahora tenemos Soriano, Artigas, y ahora se está abriendo el CENUR nuevo en la zona de Colonia y Soriano, creo que estaba negociando el rector en el Parlamento, y eso no ha sido. Por otro lado, obviamente que eso requiere instalaciones, o sea, todas las cuestiones que uno tiene más estudiantes requiere. Eso es por un lado lo que hace a la enseñanza. Por otro lado, otro aspecto importante es que no ha habido tampoco plata para lo que hace la universidad, que ha sido la Universidad de la República, que ha desarrollado, fiel a su modelo latinoamericano, todo lo que hace el vínculo con el medio, lo que llamamos la extensión universitaria. Y eso es muy se ha achicado. Eso se ha achicado por la vía de los hechos, porque no ha tenido nuevo presupuesto, no se le ha dado presupuesto hace muchos años,
Y ahí se juega gran parte de lo que hace la universidad, de poner a disposición el conocimiento existente, como coproducir conocimiento con los diferentes sectores de la sociedad, en particular los sectores desfavorecidos, muchos de los cuales no accederían a un conjunto de profesionales, Exacto. investigadores, si no fuera por eso. Entonces ahí te nombro un segundo aspecto. Y el tercero es que la universidad es la gran productora de conocimiento del país. Más del 80% del conocimiento que se produce en el Uruguay, lo vimos en muchas cosas, la pandemia fue un claro Bueno, ejemplo. yo creo que ahí yo creo que no se propagandió lo suficiente o no se destacó lo suficiente, porque bueno, con todas las conferencias de prensa, el Poder Ejecutivo, toda esa historia, pero realmente la universidad ahí cumplió un rol fundamental. Y sí, si uno mira el gacho, mira los científicos, pero también otras áreas, digo esa porque tuvo como En los medios. En los medios, claramente es ahí, y eso se corresponde con que la mayoría del conocimiento científico del Uruguay lo produce en la Universidad de la República, y eso es así, más del 80%, y no hay plata tampoco para que haya más dedicaciones totales, para que haya más proyectos de investigación, no hay plata nueva, y eso implica una limitación a la ciencia. Y voy a nombrar una cuarta, que no se nombra tanto, que es cómo muchas políticas de convenio entre el Estado y la Universidad de la República se han ido bajando, y eso se ve, por ejemplo, en el área de salud muy fuerte, y hay una tendencia a cada vez más asociarse a empresas privadas que venden servicios de educación superior, las llamadas universidades privadas. Uh-huh. Claramente eso está pasando en los esquemas, los efectores de salud pública, está pasando en esos organismos, donde antes, obviamente, la universidad, a través de sus estudiantes, sus docentes, generaban un mecanismo de cooperación mutua, es decir, uno desarrollaba sus prácticas, generaba determinados servicios, pues decía, de asistencia o de lo que fuera, y a partir de eso generaron unos recursos, y eso se ha ido achicando a favor de la incorporación de estas universidades llamadas privadas, que cada vez tienen más presencia en lugares donde antes estaba la Universidad de la República. Sí, hay un tema que tú destacás y que a mí me parece muy importante, el hecho, y nos debe enorgullecer como uruguayos, digamos, que cada vez haya más gente que pueda llegar a la universidad. También hay un problema que yo he hablado con distintos académicos, sobre todo con los más jóvenes, con los que tienen un grado bajo, ¿no? Que realmente lo que se le paga por investigaciones es muy poco dinero. Es decir, sobrevivir a eso. Bueno, uno de los fenómenos más interesantes, sobre todo en la universidad, y ahí hablo más de mi integración como parte del gremio docente, el fenómeno más interesante ha sido lo que se ha llamado la asamblea de los grados 1 y 2, de los grados más bajos. La carrera docente de la universidad es de 1 a 5, 5 es el catedrático. Sí, claro. Muchos promocionan que tienen catedrático, sí, grado 5, pero lo que ganamos los docentes de la universidad son los salarios más bajos de la educación pública. Eso hay que decirlo así, y en particular los compañeros que tienen grado de inicio, grado de formación, se llama 1 y 2, lo que ganan es absolutamente insuficiente. Hay otros años que se ha comparado incluso con el ingreso a la carrera de funcionario público, y es sustantivamente más baja de lo que gana cualquier profesional que entra a un ministerio, una intendencia y demás. Entonces, estamos hablando no solo de salarios mal pagos, sino de poco estímulo, y si además no tienen recursos, no le puede dar una beca para que se forme en posgrado, no le puede dar una dedicación total. O sea, los mecanismos de estímulo, además de un salario acotado con una escala salarial baja, limita la carrera docente, la posibilidad de ascenso y la posibilidad de fomentarlos para que se formen. Eso termina en dos cosas: o desalentando trabajar en la universidad, o incentivando la migración. Sí, y fundamentalmente, digamos, cualquier investigación implica tiempo, la persona tiene que dedicarse a ello, que hay que ir a la Biblioteca Nacional, que hay que ir acá o allá a conseguir la documentación, y bueno, al ganar tan poco, bueno, también tiene que tener otro laburo, tiene que agarrar otra cosa para sobrevivir. Entonces también se pierde, o se puede llegar a perder calidad. Sin duda, el multiempleo compite con la mala calidad de la investigación y también de la enseñanza. Cuando lo que ha crecido, yo no te podía decir el dato hoy, pero lo que ha crecido sustantivamente es la relación cantidad de estudiante-docente, y eso ya es drástico, porque quiere decir que si un docente se tiene que enfrentar a cientos de estudiantes o lo que sea, claramente la atención que le puede prestar al proceso educativo de cada estudiante va a disminuir, y ahí disminuye la calidad. Entonces también disminuye las posibilidades ciertas de que esos estudiantes transiten por la carrera de la forma más virtuosa, o incluso que puedan cambiar
de forma acompañada de eso, o que puedan diversificar los perfiles. Hoy uno no piensa un egresado y no piensa que todos sean iguales. Tienen énfasis dentro de una misma disciplina, pueden haber que trabajen con diferentes perfiles. Bueno, todo eso es muy difícil hacerlo si no hay la capacidad de docente, y ahora a eso está agregado lo que vos decís, Gustavo, de que si un docente gana tan mal, seguramente vaya a buscar otro cargo, otro trabajo y haga todo a media tabla. Entonces estamos sacándole incentivo, estímulo a dedicarse efectivamente a la docencia universitaria, a la investigación. Y que la producción no sea la mejor. Y que la investigación no sea la mejor. Entonces, es menos lo que se puede abarcar y de menor calidad, cuando estamos diciendo, por otro lado, que es la que atiende a la mayor población estudiantil del país en términos de educación superior y la que produce mayor conocimiento, y además la que se encarga además de ponerlo al servicio de la sociedad, del país. En esta rendición de cuentas, ¿qué se plantea la universidad como elemento clave para que el Parlamento Nacional la asista? Porque he leído que aparentemente habría la posibilidad de cambiar algunos rubros, se ha dicho desde el oficialismo, para atender al reclamo de la universidad. ¿Esto lo ves viable, cierto? La verdad que no he seguido eso. Hay compañeros que no han representado tanto institucionalmente como gremialmente, que lo tienen más claro, pero hasta ahora no tengo certeza de que esos cambios de rubro se hayan dado. Ojalá que suceda y que efectivamente salgamos de presupuesto cero, de aumento cero, a que haya presupuesto. Lo primero que se hizo fue atacar a la universidad cuando empezó la rendición de cuentas. Y ahí salió la ministra de Economía a hablar de que no dejaban auditorear, como desconociendo la autonomía y gobierno de la universidad, cuando la institución es una de las que más se audita y está todos los números, todo colgado en la web y todo, el propio decano de Economía lo dejó. Curiosamente formamos a los que auditan, así que... Claro. Y curiosamente la ministra se formó en la Universidad de la República, o sea que conoce muy bien eso, pero bueno, lo primero fue decir que había que ver si gastábamos bien. Primero violando la autonomía del gobierno y segundo dando cuenta de como que teníamos dinero suficiente cuando estaba arriba de la mesa que habían prioridades. Una tiene que ver con la mejora salarial y las carreras de funcionarios, no docentes y docentes. Otra tiene que ver con el desarrollo al interior y está planteado de la rendición anterior el avance hacia esta nueva sede que te decía, del suroeste, digámosle, de Colonia, Soriano y todo demás, y que requiere recursos, edificio, personal para desarrollar y montar carrera. Y otra tiene que ver también con el desarrollo de estas actividades que hicimos. Si no aumenta el presupuesto y los gastos, por ejemplo, para un laboratorio, para investigar, cada vez aumentan, porque aumentan los precios, cada vez tenés menos recursos para desarrollar la ciencia y el conocimiento. Entonces se planteó lo salarial, se planteó lo del interior, se planteó el aporte que puede hacer a través de algunos temas, por ejemplo salud mental, que ahora está muy en discusión de rendición de cuentas. Se planteó el tema del agua, que se planteó un proyecto que se llama Agua País por parte de varias facultades, que tenía que ver con hacer un monitoreo y acompañamiento del río Santa Lucía, vaya, si es un tema de actualidad y debate. Entonces hay un conjunto de cosas programáticas, pero también del funcionamiento estructural que están comprometidas por parte, que comprometen el desarrollo de la universidad. Entonces, inevitablemente lo que plantea el rector continuo es que se va a poder atender de menor manera a través de becas y otro acompañamiento a los estudiantes, que va a haber una peor relación de cantidad de docente y estudiante, que va a haber menos incentivo para la investigación científica y que además se va a poder desarrollar de forma más lenta o no se va a poder desarrollar lo que es la universidad en el interior del país. Entonces es sustantivo que esos cambios de rubro que decís vos aparezcan recursos que permitan a la universidad no quedarse... Seguir avanzando. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho el haber estado aquí en Habitar el Pensamiento este martes, porque creemos que ha sido muy importante tratar de clarificar estos temas. Te quiero decir también que Fugan se ha sentido bastante sola en este tema de la rendición de cuentas. Sí, tú y otros académicos se han pronunciado y eso nos ha servido mucho. Yo ahora cuando te escuchaba hablar de la importancia de la universidad recuerdo, viste que hace un tiempo se hablaba mucho del milagro finlandés, ¿no? Yo creo que desde que empezamos a denunciar, que nos enteramos que el milagro finlandés tiene que ver con que la mayor inversión ha sido en la educación en los últimos 35 años de Finlandia. O sea, yo creo que cuando el gobierno atinó a ver que era producto de que el docente, el universitario, era muy respetado por la sociedad, pero no respetado por decir que tiene un diploma, sino respetado también en un salario digno y adecuado, ¿no? Ahora ya no hablan más del milagro finlandés porque descubrieron que
el milagro era que la gente ganaba buena guita por mes y a uno le encantaba ser investigador, ¿no? O acceder a la universidad. Entonces, gracias Marcelo tanto por la claridad de todos los temas que hoy hablamos, derecho a la ciudad, rendición de cuentas y también la situación de la universidad pública de nuestro país, que lo quiero decir aún con orgullo. Yo he estado en países donde había más alumnos en la universidad privada, pero muchos más que en la pública de esos países. Bueno, por suerte en la nuestra, aún la Universidad de la República sigue siendo respetada. No sabemos por cuánto tiempo más, pero dependerá de la resistencia y la lucha que hagamos en nuestro pueblo para seguir defendiendo la universidad. Nos vemos el próximo martes en Habitar el Pensamiento de 10 a 11 de la mañana con el operador Federico. Muchas gracias.